Hola, mi nombre es Ana Julia y hoy les voy a explicar acerca de un nuevo video sobre la experiencia de nuestro laboratorio de la asignatura de transferencia de calor. La radiación térmica es un mecanismo de transferencia de calor debido a ondas electromagnéticas, las cuales se producen principalmente por cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas de un cuerpo. Dada la naturaleza electromagnética de la radiación, es el único medio de transferencia de calor que no requiere un medio físico para su transporte, siendo posible transferir calor por radiación a través del vacío. La velocidad a la que se libera el flujo de calor por radiación se denomina poder de emisión o potencia emisiva, comúnmente denotada con la letra E. La potencia emisiva de una superficie está dada por la ley de Stefan Boltzmann, siendo E la emisividad de la superficie, lo cual indica la razón entre la potencia liberada por la superficie y la potencia liberada por un cuerpo negro a la misma temperatura. La emisividad depende principalmente del material y la calidad superficial de la superficie en cuestión. Cuando dos superficies intercambian calor por radiación, la potencia recibida por una de ellas es solo una fracción de la potencia total emitida por la otra superficie. Tal fracción se denomina factor de forma o factor de visión. El objetivo de esta experiencia es determinar la potencia emisiva en función de la temperatura superficial y comparar el valor de esa energía en los siguientes casos. Para iniciar con esta experiencia, se miden las condiciones ambientales y luego procedemos a ubicar la fuente emisora a 15 centímetros del receptor. Ajustamos el amperímetro a 6.4 amperios y esperamos que se estabilice. Mantenemos fijo el amperaje al valor indicado durante 1 minuto con ayuda del temporizador. Finalizado este tiempo, tomamos la lectura del amperaje y voltaje de la fuente y el voltaje del receptor. En este caso, ubicamos la fuente emisora a 30 centímetros del elemento receptor y repetimos las mediciones de amperaje variando el ángulo de orientación del receptor. De acuerdo a los resultados obtenidos en la experiencia, es posible mediante el uso de las ecuaciones mencionadas obtener la potencia a partir de la intensidad y el voltaje. La potencia emitida y recibida, el factor de forma experimental y teórico obtenidos a una distancia de 15 y 30 centímetros se resumen en las siguientes tablas. De la comparación entre estas tablas, es posible determinar que, a medida que se aumenta la distancia entre la fuente y el receptor, existe una disminución considerable de la potencia recibida por el receptor. Esta disminución también se produce en el factor de forma experimental, lo que concuerda con lo esperable teóricamente, donde el factor de forma está relacionado de forma inversa con la distancia al cuadrado entre la fuente y el receptor. El factor de forma experimental tendrá un error considerablemente alto debido al valor de emisividad adoptado para el cálculo de la potencia emitida. En cuanto a las mediciones realizadas a 30 centímetros con una inclinación de 20 grados a la izquierda y a la derecha, deberían ser iguales en condiciones óptimas, es decir, el factor de forma registrado experimentalmente debiese ser igual en ambos casos, como lo es el factor de forma teórico. Como se aprecia en las tablas, a pesar de existir diferencias entre la medición de la potencia recibida de un caso a otro, ambos son similares, cumpliéndose lo esperado teóricamente. La pequeña diferencia se debe a la existencia de la pared blanca en inclinación hacia la izquierda, la cual refleja la luz del ambiente, alterando así los valores registrados.
Realizando el análisis de los datos obtenidos, se establece experimentalmente que la potencia que percibe el receptor disminuye al aumentar la distancia entre el emisor y el receptor. Dicha relación concuerda con la fórmula del factor de forma, el cual disminuye el cuadrado de la distancia. Los cálculos experimentales del factor de forma son diferentes a los valores calculados en el experimento, debido a errores en la medición de los datos, variaciones de las condiciones ambientales, variaciones bruscas en los equipos de medición, inestabilidad del experimento.